Una vez miró a Kobe Bryant a los ojos y dijo, «Te odio, no por malicia, sino por fuego», porque durante 12 años, el amor de Kevin Garnett por el juego fue probado por el dolor, la traición y una franquicia que lo enjauló. ¿Cómo convirtió un hombre atrapado en el fracaso durante más de una década todo ese dolor en el grito más fuerte en la historia de la NBA? ¡Todo es posible! En 1995, los Minnesota Timberwolves seleccionaron a un chico de 18 años llamado Kevin Garnett con la quinta selección general. No era solo un prospecto, era un mesías para una franquicia muerta. Como el primer jugador en 20 años en saltar directamente de la secundaria a los profesionales, toda la identidad de Garnett fue forjada junto a la de Minnesota. Su destino y el destino de la franquicia estuvieron unidos desde el primer día. El impacto fue inmediato. Para su segunda temporada, Garnett arrastró a los Timberwolves a su primera aparición en playoffs de la historia. Luego vinieron 8 apariciones consecutivas en postemporada. Esto debería haber sido el comienzo de una dinastía. En cambio, se convirtió en el comienzo de una pesadilla. 7 eliminaciones consecutivas en primera ronda. La misma derrota, una y otra vez. No era solo perder, era una trampa psicológica de fracaso idéntico y repetitivo. A través de todo, Garnett permaneció leal. En 1997, firmó un contrato récord de 6 años por $126 millones, atando su mejor momento a Minnesota. Años más tarde, explicaría su impulso singular. Mis metas siempre han sido ganar un campeonato aquí con las Twin Cities. En 2004, lo dijo claramente. Quiero poder mirarme al espejo y decir que di todo lo que tenía. Esta lealtad, esta negativa a abandonar su puesto, se convertiría en la base de su dolor de 12 años. La temporada 2003-2004 se sintió como el avance. Con los veteranos Sam Cassell y Latrell Sprewell uniéndose al roster, Minnesota finalmente tenía las piezas. Garnett fue trascendente, ganando el MVP con 24.2 puntos, 13.9 rebotes y 5 asistencias por partido. El equipo rompió su maldición de primera ronda y avanzó a las finales de la Conferencia Oeste. En el juego 7 contra Sacramento, Garnett entregó 32 puntos, 21 rebotes, 4 robos y 5 bloqueos. Los Wolves habían llegado. Pero este momento de esperanza fue una trampa. La carrera de 2004 le demostró a Garnett que ganar era posible en Minnesota. Fortaleció su determinación de quedarse y verlo completarse. El fracaso de la organización para sostener este éxito no fue un fracaso de posibilidad. Fue una traición directa a ella, haciendo la caída mucho más dolorosa. El colapso fue rápido y total. La siguiente temporada, el núcleo veterano se desmoronó. El equipo fue destrozado por peleas internas y el fracaso de la gerencia para manejar contratos. Después de 58 victorias en 2004, ganaron solo 44 juegos en 2005 y perdieron los playoffs por completo. Este rápido colapso fue el comienzo del fin. Con el equipo en caída libre, la narrativa de los medios se convirtió en canon. Incapaces de diseccionar los complejos fracasos de la oficina principal, la narrativa se predeterminó a la explicación más simple. La estrella no puede ganar el grande. Los titulares estaban dedicados a Garnett, desperdiciando su mejor momento en Minnesota. Esta crítica fue amplificada por el contraste aplastante de sus compañeros. Durante los 12 años de inutilidad de Garnett, Shaquille O'Neal y Kobe Bryant ganaron 3 títulos consecutivos de 2000 a 2002. Tim Duncan, su rival posicional directo, levantó trofeos para San Antonio en 1999, 2003, 2005 y 2007. La pregunta de los críticos era simple y brutal. ¿Por qué ellos y no él? El dolor no era un constructo mediático, era un infierno privado que finalmente hirvió. En una entrevista de 2005 con el legendario entrenador John Thompson, a Garnett, el MVP reinante, se le preguntó, ¿qué te impulsa? La fachada se destrozó. La superestrella de 28 años, visiblemente sacudida por la realidad de 44 victorias sin playoffs del equipo, se derrumbó. Su voz se quebró mientras repetía la frase que definía su existencia. Que estoy perdiendo. Que estoy perdiendo.
Se emocionó tanto que hizo señas para que las cámaras dejaran de grabar, diciéndole a Thompson, «Estas son lágrimas de dolor». Este momento es el artefacto más importante para entender su historia. Este no era un hombre cediendo bajo presión. Era un hombre siendo aplastado por una carga que lealmente se negaba a dejar. Su súplica repetida, «Estoy cansado de perder», no era resignación. Era el sonido de un hombre atrapado en un edificio en llamas. La verdad sobre el mejor momento desperdiciado de Garnett estaba enterrada en documentos legales y torpezas de la oficina principal. En 1999, desesperados por construir un contendiente, la oficina principal de Minnesota llegó a un acuerdo ilegal bajo la mesa con el agente libre Joe Smith. El arreglo involucraba a Smith firmando 3 contratos consecutivos de un año por debajo del valor de mercado. A cambio, el equipo tenía un contrato secreto prometiendo recompensarlo con un pago masivo de $86 millones usando sus derechos Bird después del tercer año. Este trato ilegal permitió al equipo agregar talento mientras hipotecaba su futuro. Cuando el trato secreto fue expuesto, el comisionado de la NBA, David Stern, trajo un castigo sin precedentes. Multó al equipo con $3.5 millones y anuló el contrato de Smith. Pero el golpe paralizante fue despojar a Minnesota de sus próximas 5 selecciones de primera ronda del draft. Este castigo es la razón central del fracaso de una década de Garnett. La franquicia, ahora careciendo de la herramienta principal para adquirir joven talento, fue dejada impotente. Se volvió imposible construir un elenco de apoyo sostenible alrededor del contrato masivo de Garnett. No estaba solo en un mal equipo. Era la superestrella de un estado fallido, una franquicia que había sido despojada de activos por la liga como consecuencia de un trato ilegal en el que él no tuvo parte. Fue criticado por no hacer lo que su propia oficina principal había hecho imposible. El escándalo de Joe Smith no fue aislado. Fue la pieza central de un legado de fracaso. La franquicia arruinó su relación con Stephon Marbury, quien forzó un traspaso. Dejaron que el joven Chauncey Billups se fuera por nada después de la temporada 2001-02. Billups pasaría a ganar el MVP de las finales con Detroit en 2004, el mismo equipo que bloquearía al escuadrón MVP de Garnett. Con las pocas selecciones de draft que mantuvieron, seleccionaron fracasos, sin proporcionar ninguna ayuda significativa. La ironía trágica es que el escándalo de Joe Smith fue una consecuencia directa del propio contrato de $126 millones de Garnett de 1997. La oficina principal, habiendo comprometido una suma tan masiva a un jugador, entró en pánico y hizo trampa en el sistema para construir a su alrededor. El mismo acto ilegal que cometieron, por él lo condenó al robar al equipo las selecciones necesarias para conseguirle ayuda. La lealtad de Garnett finalmente comenzó a agrietarse. En 2006, apuntó una cita directamente a su propia oficina principal. Solo desearía que los Minnesota Timberwolves trabajaran un poco más duro, o trabajaran tan duro como yo trabajo en el verano. Las lágrimas de 2005 ahora fueron recontextualizadas. No eran lágrimas de tristeza, eran lágrimas de furia pura y sin adulterar por estar atrapado por incompetencia, traicionado por la organización a la que había dado todo. El 31 de julio de 2007, ESPN anunció el fin de una era. Kevin Garnett fue traspasado a los Boston Celtics en un blockbuster de 7-1, el traspaso más grande por un solo jugador en la historia de la NBA. Esto no era cazar anillos. Los Celtics de 2006-07 eran un equipo de 24 victorias, una franquicia orgullosa sumida en su propio purgatorio. Su estrella, Paul Pierce, estaba atrapada en una situación inquietantemente similar a la de Garnett. En su conferencia de prensa introductoria, Garnett expuso su tesis. Esto no es sobre un nuevo comienzo, es sobre asuntos pendientes. Sus verdaderas primeras palabras vinieron en su primera reunión con el equipo. El entrenador Doc Rivers recordó que Garnett no se molestó con cortesías. Inmediatamente desafió a sus compañeros. ¿Qué van a renunciar? Desde el primer día, esto era sobre sacrificio. La venganza de Garnett fue una demostración de que su metodología funcionaba. La intensidad burlada como demasiado emocional en Minnesota inmediatamente se convirtió en la nueva ley en Boston. El metraje de sus primeras prácticas muestra a un hombre poseído, gritando, ¡Defensa! ¡Vamos! Estableció un estándar innegociable. El guardia veterano Jason Terry dijo, practica como juega.
No soy un tipo de práctica, pero me hace trabajar aún más duro. Doc Rivers, inicialmente escéptico, fue rápidamente convertido. Cambió la cultura de esta franquicia, declaró Rivers. Y todavía está aquí. No se ha ido desde entonces. Eso fue todo Garnett. No solo se unió a los Celtics, los rehizo a su propia imagen. El impacto fue cuantificable e histórico. Los Celtics de 2006-2007 ganaron 24 juegos. Los Celtics de 2007-2008 ganaron 66 juegos. Esta mejora de 42 victorias fue el cambio de una sola temporada más grande en la historia de la NBA. Esta estadística es la refutación definitiva de la narrativa del acumulador de estadísticas. La venganza está en los números. Para lograr este salto histórico, las estadísticas personales de Garnett disminuyeron. Sus intentos de tiro de campo cayeron de 17.0 a 13.9. Su anotación cayó de 22.4 a 18.8 puntos por partido. Esta correlación inversa es prueba innegable. En Minnesota, tenía que poner estadísticas masivas solo para que el equipo se mantuviera a flote. En Boston, fue liberado para jugar baloncesto ganador. Ganó el premio al jugador defensivo del año 2008, anclando la defensa número 1 de la liga. Se convirtió en lo que Doc Rivers llamó perfectamente el mejor jugador de rol superestrella de la historia. La prueba visual estaba en todas partes. Garnett lanzándose por balones sueltos, gritando después de bloqueos, imponiendo físicamente su voluntad. Si alguna vez te han descartado como a KG, mantente firme. Presiona suscribirse ahora mismo y dime en los comentarios, ¿cuál es tu historia de regreso favorita en los deportes? La temporada regular de 66 victorias fue la preparación. Los playoffs de 2008 fueron el juicio. Esta carrera obligó a Garnett a confrontar y desmantelar cada crítica que había definido su carrera. El expediente de críticas era claro, blando, una etiqueta aplicada a grandes hombres de fineza que carecían de agallas físicas. Demasiado emocional, que cedía bajo presión y jugaba emocionalmente, con su fuego visto como debilidad en lugar de arma. Acumulador de estadísticas, que sus números eran vacíos, un elevador de techo, pero no un elevador de piso. Un hombre que no puede ganar el grande. Los playoffs de 2008 servirían como una refutación punto por punto. Después de ser empujados a 7 juegos por Atlanta, las dudas sobre los Celtics blandos estaban en su punto máximo. Su próximo oponente era LeBron James y los Cleveland Cavaliers. La serie fue una pelea callejera defensiva de baja puntuación. En el juego 1, Garnett fue el defensor primario, mientras los Celtics mantuvieron a LeBron a 2 de 18 desde el campo. A lo largo de la serie de 7 juegos y en el juego 7 que cerró la serie, Garnett demostró que su fuego emocional era una herramienta. No se dio bajo presión. Él era la presión. La prueba final antes de las finales fue Detroit, el referéndum definitivo sobre la blandura. Con la serie empatada 2-2, Garnett entregó su refutación de acumulador de estadísticas. En el juego 5, que debía ganar, Garnett anotó 33 puntos. Esto no eran estadísticas vacías. Fue actuación quirúrgica y decisiva contra la defensa más dura de la liga, anotando 10 puntos en el cuarto período para tomar control. Esta victoria fue un profundo cierre del círculo. Los Pistons de 2008 eran el fantasma de su fracaso de 2004. Detroit ganó las finales en 2004, el año MVP de Garnett. Su MVP de las finales fue Chauncey Billups, el mismo jugador que Minnesota había dejado ir incompetentemente. Para obtener su propio anillo, Garnett tuvo que derrotar personalmente al equipo y jugador que representaban el mayor ¿qué pasaría si? De Minnesota. Fue un exorcismo personal. Para cuando Boston avanzó a las finales, las críticas habían sido dejadas sin efecto. El «mírame» no dicho había sido entregado. La toma del vestuario de un Garnett sonriente, toalla sobre la cabeza, era la mirada de un hombre que sabía que acababa de demostrar que toda su filosofía era correcta. Después de 12 años de dolor, la narrativa llegó a su destino final. Tenían que ser los Lakers, la mayor rivalidad de la NBA. El imperio del mal que lo había bloqueado en 2004. Esto no era solo una final,
era la final. La serie culminó en el juego 6 en Boston. Esto no fue un escape estrecho, fue un desmantelamiento de 131-92. Una paliza de 39 puntos, el juego de cierre de campeonato más desigual en la historia moderna. Esta paliza fue la pieza final de la venganza. Un juego cerrado es ganado por un héroe. Una paliza de 39 puntos es ganada por un sistema. Esta fue la validación definitiva del baloncesto Garnett. La defensa que instaló desde el primer día mantuvo a los Lakers a solo 35 puntos en la primera mitad. Fue una victoria total y sistémica que demostró que su proceso no solo estaba ganando, era dominante. Garnett terminó con 26 puntos, 14 rebotes, 4 asistencias y 3 robos. El momento característico fue un feroz tiro de banco con falta sobre Lamar Odom, donde Garnett soltó un rugido primario mientras la ventaja se hinchaba. Cuando la ventaja pasó de 30 puntos, la cámara lo encontró en el banco, puños apretados, respirando pesadamente. 12 años de frustración visiblemente derritiéndose. Cuando sonó el timbre final, el exorcismo de 12 años estaba completo. Garnett caminó al centro de la cancha, cayó de rodillas y besó el logo del duende. Estaba genuflexionando después de 12 años de ser negado. Estaba completamente superado por la felicidad y la incredulidad. Un hombre descompuesto por el peso absoluto de su propia vindicación. El ápice emocional llegó en la entrevista posterior al juego, un momento que se ha convertido en uno de los más icónicos en la historia del deporte. Este fue el final directo de la entrevista de Thompson de 2005. Las lágrimas de «estoy perdiendo» eran la pregunta. Esta fue la respuesta. Las lágrimas de dolor de 2005 se transmutaron en lágrimas de absolución de 2008. Cada palabra de su grito fue una respuesta directa a su pasado. «¡Todo es posible!». Esta fue la respuesta explícita a una carrera donde le dijeron que es imposible ganar en Minnesota y no puedes ganar el grande. En la cima del mundo. Este fue el pago directo por 2005 cuando estaba en el fondo del mundo, llorando en un gimnasio silencioso. «Estoy certificado. ¿Qué pueden decir ahora?». Esta fue la venganza. Una dirección directa y pública a cada crítico, cada comentario de acumulador de estadísticas, cada etiqueta de blando. Ahora estaba, y para siempre, certificado por la única autoridad que importa, un campeonato. El testimonio experto final codifica su legado. Doc Rivers. Lo cambió todo: cultura, defensa, actitud. Es el mejor constructor de equipo superestrella que he visto en la historia del juego. Eso fue todo Garnett. Paul Pierce, como el hombre en el equipo de 24 victorias, confirmó que Garnett se convirtió inmediatamente en el líder espiritual del equipo. Su resumen fue simple y profundo. Ese hombre nos dio vida. Una historia de venganza corre el riesgo de cuajarse en amargura. Lo que hace positiva la historia de Garnett es que su venganza nunca estuvo dirigida a la gente o los fanáticos de Minnesota. Estuvo dirigida a los críticos que lo malinterpretaron y a la institución que le falló. Cuando regresó a Minnesota, los fanáticos le dieron una ovación de pie, lo vitorearon, entendieron. Sabían que su rencor era con el dueño Glenn Taylor por promesas rotas. El aplauso de los fanáticos fue su absolución, un reconocimiento de que había ganado su escape. El arco de 12 años está completo. Imagina esto. Metraje en blanco y negro de 2005. Un Kevin Garnett de 28 años, toalla sobre la cabeza, hombros temblando mientras llora. El audio. «Estoy perdiendo». Luego, metraje en cámara lenta de 2008. Un Kevin Garnett de 31 años, cabeza hacia atrás, gritando a las vigas mientras cae confeti de campeonato. El audio. «¡Todo es posible!». 12 años de lealtad. Un año de redención. La mejor venganza es el éxito. La victoria de Garnett en 2008 hizo más que cerrar su propio círculo. Creó el modelo para la próxima era. El trío Garnett, Pierce, Allen es considerado los primeros 3 grandes de la era moderna. Después de vencer a LeBron en los playoffs, Garnett le dio a James un consejo. La lealtad es algo que te lastima a veces. Fue esta derrota y este consejo lo que influyó en la decisión de 2010 de LeBron de formar sus propios 3 grandes en Miami. La venganza de Garnett fue tan total que no solo certificó su propio legado,
sino que cambió el comportamiento del mejor jugador de la próxima generación. Si la historia de KG te golpeó como me golpeó a mí, deja un comentario sobre lo que significa la lealtad para ti, y te veré en el próximo.